Hola, 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 ¿cómo les va? Yo soy Lulu, si es la primera vez que vienes por acá, te cuento. Este es un canal donde fundamentalmente hablo de literatura, hago reseñas literarias. No soy crítica literaria, no hago crítica literaria porque para hacerlo pues tendría que haber estudiado para hacer crítica literaria y como no estudié y como tampoco me interesa, pues simplemente lo que hago son reseñas como hacemos la gran mayoría de los que hablamos de libros en YouTube. Hago reseñas de los libros que me gustan porque me interesa visibilizarlos y porque quiero contagiarlos para que también los lean porque son libros que a mí me han gustado. No reseño libros que no me gustan porque me parece una manera bastante directa a perder el tiempo y no me interesa perder el tiempo con libros que no me han gustado. Por suerte leo muy pocos libros que no me gustan porque en general todos los libros que leo son libros recomendados por gente en la cual yo confío en su criterio y muy pocas veces me han defraudado. Las reseñas que son simplemente es dar tu opinión de un libro. Yo lo que hago es contextualizo el libro, cuento de qué se trata y bueno, y doy mi opinión absolutamente subjetiva, si me gustó, qué me pareció, qué rescaté, qué no, qué me pareció, bueno, en fin, en base a los conocimientos que yo tengo por leer simplemente. Esas son las herramientas que tengo. Y les cuento por qué llegué a este cuento. En febrero hice un taller del cuento argentino del siglo XX y El Matadero hacía parte de este. Vimos en total unos 16 cuentos, creo, un poquito más tal vez. El Matadero es un relato corto y es un cuento que yo encontré absolutamente maravilloso, majestuoso y genial. Y es el que hoy traigo acá para compartir con todos ustedes. Entonces, después de esta... Ahí está el perrito. Entonces, después de esta amplísima introducción, vamos a el video. Está un poco torcida la cámara, me parece. Nos hundimos como el Titanic. Juan Esteban Antonio Echeverría Espinosa nació el 2 de septiembre de 1805 en Buenos Aires. En ese momento era el virreinato del Río de la Plata y murió el 19 de enero de 1851 en Montevideo. Es decir, vivió 46 años y es considerado uno de los escritores e intelectuales más influyentes del siglo XIX. Fue hijo de padre español y madre criolla. Su padre murió cuando él era un niño y su madre cuando él era adolescente. Estudió en el llamado Colegio de Ciencias Sociales. Este fue un colegio que en 1830 fue clausurado por Rosas, pues lo consideraba obviamente opositor a su régimen. Y es este colegio también el que hoy en día se llama el Nacional de Buenos Aires. Cuando Echeverría perdió a su madre en su adolescencia, quedó ahí un poco perdidillo y decidió dejar los estudios y dedicarse al comercio. Pero, obviamente este gran intelectual no iba a quedar por ahí perdidillo entre el comercio y por suerte fue becado por Rivadavia unos años después y se fue a estudiar a París. Allí se formó en literatura, en política y en filosofía, pero fundamentalmente allí absorbió todo el romanticismo que reinaba en esa época en Europa y se nutrió de todo él y consideró además que todo este romanticismo era perfectamente aplicable a la realidad que estaba viviendo América en ese momento. En 1830 regresa a Buenos Aires e introduce el romanticismo que lo tenía tan absolutamente cautivado y es por esto que es considerado el pionero de este movimiento en América. En Argentina, pongámosle, no sé si en América, no voy a decir cualquier cosa, pero sí en Argentina. Conformó un movimiento intelectual llamado la Generación del 37 junto con Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi y Juan María Gutiérrez. Juan María, si no estoy mal, Juan María Gutiérrez, entre otros tantos. Y ellos lo que consideraban era que el país debía avanzar hacia el modernismo. Insistieron desde sus posturas que se cerrara la brecha entre los unitarios y los federales y también por medio de todas sus obras, bueno, denunciaron el régimen de Rosas. El Facundo de Sarmiento hace parte de esta camada y por supuesto también el Matadero, que es el protagonista de este video y quien nos trae acá. Pero bueno, viviendo con todas estas amenazas y clausuras y censuras por las obras y por su impronta frente a este régimen, bueno, Echeverría se tuvo que exiliar en Uruguay
y 12 años después murió en Montevideo. Los invito entonces a que nos untemos de lodo y de barro y nos metamos de lleno en El Matadero. El Matadero es un texto corto, es un cuento que fue escrito entre 1838 y 1840, pero permaneció inédito hasta 1871 cuando fue publicado en la revista El Río de la Plata. Es considerado el fundador de la literatura argentina y podríamos enmarcarlo en un texto costumbrista, pues muestra diferentes usos y costumbres sociales de la época, pero es un texto realmente cargado de una profunda crítica política y social, una crítica tan fuera de su época que lo hace absolutamente genial y singular. Está ubicado en 1830 y algo, no se define exactamente el año en el texto, y cuenta la historia de un chico unitario que es torturado por los rosistas en el Matadero de la Convalecencia o del Alto. El relato es llevado adelante por un narrador fantástico y maravilloso que yo amé. Tiene un tono burlesco, irónico, y es un narrador que definitivamente toma partido de los hechos, lo cual lo hace absolutamente genial. Y cuenta que durante la época de la Cuaresma, donde la iglesia dice sustine, abstine, que en realidad quiere decir sufre, abstente, bueno, pues está prohibido comer carne, ¿no? En esa época llovió y llovió y llovió y no paraba nunca, y el río pues empezó a subir y se empezó a inundar todo, y pasaban los días y seguía lloviendo y seguía todo igual de inundado, y pues los fieles estaban en una angustia y todo era un caos y todo era una complicación terrible, porque pues por un lado se estaban cagando del hambre y por el otro pues también estaban cagados en las patas porque no sabían si es que se les venía el mismísimo diluvio y el castigo de Dios y todo. Y dentro del relato obviamente se marca que todo era culpa de los unitarios, que eran los responsables de absolutamente todo lo que pasaba y de todas las catástrofes. Y pasaban los días y al 16º día, gracias a la gloriosa mano del gobierno, enviaron 50 novillos a El Matadero, de los cuales una tercera parte, por supuesto, iba para los estómagos más privilegiados de la iglesia. Bueno, pues resulta que la playa del Matadero se volvió pues una matanza de animales y quedaron todos ahí desollados o a punto de ser desollados en este lugar donde había ríos de sangre y de tripas y de todo. Y estaban los carniceros pues cuchillo en mano, y estaban también todos los que estaban cagados de hambre tratando de manotear alguna tripa o alguna víscera o alguna cosa. Y en fin, en medio de todo este caos y todo este descontrol, uno de los novillos, que creían que era novillo pero resulta que era un toro, pues se les escapó y se fueron todos detrás del toro desesperados a agarrarlo, y bueno, y ahí se generó toda una situación. Y después terminó un unitario que venía caminando por ahí, bueno, también en medio de esta situación donde pum, explota el relato, y donde, bueno, los invito a que lo lean. Este es un texto corto, es un cuento escrito en 1838, entre 38 y 40, ya lo dije, así que es un cuento que está publicado en todas partes. Pueden ir a internet y leerlo en un ratito, y pueden maravillarse y nutrirse de esta maravilla. En Goodreads lo matan, hay gente que lo aniquila y que dice que es una porquería y que es lo peor que puede haber. ¿Qué pasa? Que este texto, supe después de leerlo, es un texto obligatorio, no sé si todavía, pero por lo menos en la época de mi novio era obligatorio en el colegio, en la secundaria, se los hacían leer. Entonces yo creo que muchas de la mala calificación que tiene Goodreads es porque es gente que lo leyó en ese momento, que obviamente no lo entendió, porque si eres adolescente y si te obligan a leer este texto, pues seguramente no te va a gustar, o a algunas personas seguramente no les va a gustar, pero más por el recuerdo que tienen de haberlo leído en esa época, porque es un texto crudo, es muy crudo, el lenguaje es soez y es directo, pero es que lo maravilloso es todo el contexto y todas las alegorías que tiene. Es un texto político que hace alusión directa a la profunda violencia que vivía la sociedad en ese momento. Por lo tanto, es absolutamente necesario, se me fue la voz, verlo en perspectiva. Y es la historia de una violación, con todo lo absurdo, siniestro, cruel
y desgarrador que puede ser una violación. Así es, pero desde un lugar tan alegórico y tan lleno, absolutamente lleno de simbolismos y de representaciones, que es maravilloso entenderlo desde ese lugar. Por ejemplo, los ríos. Todo el tiempo hace referencia a los ríos, por supuesto al inicio del relato con el río que se desborda, que se crece por las lluvias, los ríos de las calles se convierten en ríos, los ríos de sangre, los ríos de lodo. ¿Por qué se forman los ríos? Bueno, por las lluvias y el exceso de lluvias y la lluvia que no para lo que genera es un diluvio. Y el diluvio que está también en el texto, el diluvio lo que es la representación de un castigo divino, ¿no? El castigo de Dios. El diluvio universal fue el castigo que Dios le dio a los hombres por desobedecerlo, por, no sé, portarse mal. Bueno, es un castigo en definitiva, ya ni me acuerdo por qué fue el diluvio, porque era el castigo, pero era un castigo. Y en el texto, el diluvio es el castigo y la inundación en realidad es el castigo. ¿Es el castigo de quién? De la iglesia, del Estado, de quien representa el poder. Y está también el fuego representado. Echeverría hace alusión a él todo el tiempo cuando el toro descarriado lleva una mirada de fuego, cuando lo persiguen tiene fuego en la mirada, el unitario también tiene los ojos encendidos. Bueno, todas estas alusiones al fuego. En realidad el fuego, ¿qué es? El fuego, con todo lo poético y con todo lo hermoso que puede ser, el fuego también representa la guerra, o más bien la guerra es fuego, ¿no? Y la guerra está así, pero contenida en este texto, porque él lo que manifestó con este texto fue su inconformidad con la guerra, con esa rivalidad que había entre federales y unitarios, entre el deber y el querer, entre la iglesia y el Estado contra los sumisos que no podían defenderse, y el matadero, el lugar físico, la convalecencia, lo que representa es al gobierno, a la violencia de poder, a ese que decide el destino de todos, el que lleva, al cual entran los novillos todos en filita y van todos con los calzones abajo más o menos, siguiendo una línea de conducta donde el matadero decide qué hacer con ellos, ¿no? Y ese toro que se revela es obviamente el brío y el ímpetu de los unitarios. Es un toro que quiere hacer las cosas diferentes, que quiere salirse de esa línea, que obviamente los novillos son el pueblo, son la masa, y el unitario, que es como una transferencia del toro, que también representa la rebeldía literal ante un sistema establecido. Yo lo relacioné también con Prometeo por un apartado que hay en el texto donde hace referencia a un cuervo que se le lleva las tripas. Entonces yo lo relacioné con Prometeo, y que es ese dios griego que en realidad lo que hacía era robarle el fuego a los dioses para dárselo a los humanos para salvarlos, ¿no? Y el unitario lo que hace es eso, es rebelarse ante ese estado opresor e intentar un cambio, e intentar modificar una realidad, y es lo que intentó Echeverría a través de este texto maravilloso y fantástico, que bueno, si no los convencí, pues estoy en el horno, pero yo les digo de verdad que es maravilloso. Seguramente si te lo obligan a leer en el colegio, pues es posible que te resulte un poco ajeno, y que si estás en un momento de tu vida donde todo tiene otro sentido y otro sabor, seguramente no lo vas a disfrutar. Pero si eres alguien que le gusta la literatura, yo te digo de verdad, lee este texto porque es absolutamente maravilloso, y no por nada es considerado el pionero de la literatura argentina. Y mira el título que tiene, porque es que la literatura argentina es grande, es fuerte y es poderosa. Termino acá porque ya, Dios mío, quedé fundida. Lean El Matadero, por favor. Esteban Echeverría, magnífico. Si llegaron hasta acá, gracias. Denle el pulgarcito arriba si tienen ganas. Déjenme también comentarios. Abajo están mis redes sociales, y suscríbanse a mi canal, y nos vemos en un próximo video. Chao.